No cese de alabar a Dios. No dejemos caer ese ambiente tan hermoso. La presencia de Dios ciertamente está en este lugar. Le damos gloria, le damos honra a Dios, le damos gracias, porque es bueno y es maravilloso. Realmente esa alabanza, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, porque precisamente de eso es lo que yo quiero hablarles en esta mañana. Pero antes, les damos, le doy un saludo a la congregación que se encuentra aquí. Para los que no, los que están a través de las redes y a través de la radio Jehová Justicia Nuestra, debo presentarme, pues no me conocen. Mi nombre es Laura, soy ministro de esta casa y junto con mi esposo trabajamos con el Ministerio de Educación y estoy muy honrada, muy de esta mañana compartir la palabra con todos ustedes. Realmente Dios es bueno y Dios es fiel. Como les dije, pueden sentarse, hermanos, y discúlpenme. Quiero tomar un momento para hablar de la emisora de Radio Jehová Justicia Nuestra. Le enviamos un saludo a todos los oyentes y quiero compartir, como todas las semanas, el reporte de las peticiones y la audiencia que hemos tenido, para que no pierda de perspectiva de que Dios está haciendo grandes cosas, que nosotros con nuestros ojos naturales podemos ver unas cosas, pero el Señor está obrando de formas que trascienden nuestra vista. Y entonces, en el último mensaje que se transmitió el jueves pasado, tenemos peticiones y saludos y quiero enumerarlas en este momento. Tenemos a Ingrid Martínez de Venezuela que nos escucha. Carlota Bruno de Colombia, oración por petición especial. Alberto Morales de México, oración por salud. Ministerio Vida con Propósito, el evangelista Raúl Torres, El Salvador. Saluda al pastor y tremendo mensaje. Vicenzo Pellegrino, Chile, nos escucha. Lourdes Guava de España, saluda a la congregación y al pastor. Juan Rosado de Madrid, de España, oración por familia. Cecilio Escalera, Tokio, Japón, oración por sus hijos y nietos. Marta Rivera, de Virginia, nos escucha. Carlos Marquina, Texas, oración por su empleo y su esposa. Alba Luz de España, nos escucha. Ministerio Juventud Cristiana con Cristo, Piedras Blancas, España, oración por campaña de jóvenes. Ministerio Evangélico Hispanos, Pastor Rubén Gómez, Honduras, oración por cruzada evangelística por Costa Azul y saluda al pastor y a la congregación. Alondra Figueroa, Panamá, oración por su hija. Audiencia, 7,829 personas. Radios enlazadas. Radio Como Llama de Fuego a tu Vida, Florida. Radio Estando Cerca de la Palabra, Filadelfia. Radio Buenas Nuevas, 96.9 Barcelona, España. Radio Viva 93.5 Madrid, España. Radio Estruendo de Dios, Japón. Radio Redención 95.3 Inglaterra. Radio y Televisión Gigantes de la Fe, México, Distrito Federal, con 500 emisoras conectadas simultáneamente, cubriendo todo Centroamérica y la ciudad de Chile. Dígame usted si Dios está o no está obrando. Y la gloria es toda, absolutamente toda para Dios. Fíjense que en la clase estuvimos hablando acerca de que somos uno en Cristo. Y esto es una muestra de que no importa la nacionalidad, el grupo étnico, como estuvimos hablando, que no hablamos de raza, hablamos de grupos que los unen, una cultura y un lenguaje probablemente distinto a nosotros. Aún así, biológicamente y psicológicamente somos uno, ¿ok? Y este tiempo es muy importante que hablemos de eso porque no podemos dejar
que la iglesia sea dividida por nimiedades. Que si esta persona se viste de una forma diferente a la mía, mire, olvídese de eso. Somos uno en Cristo. Y le damos un saludo a todos los que nos están escuchando y sabemos que en algún momento dado vamos a conocer a algunos de ellos. Yo sé que en algún momento o ellos vendrán o nosotros iremos, porque la palabra se tiene que seguir esparciendo. Y antes de comenzar, me gustaría orar para que sea Dios usándome como un instrumento para transmitir la palabra en el día de hoy y por todas las peticiones que fueron presentadas a través de los hermanos de la radio, porque que sepan que estamos orando por ellos y que le damos reporte a la iglesia para que se lleven esas peticiones. Y si no se acuerdan, Dios, acuérdate de todas las peticiones que se leyeron, oramos por ellos, pues sabemos que nuestra memoria también es limitada. Así que, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de todo lo que ocurre en el mundo, Señor. Padre, en estos momentos yo te presento, Señor, las peticiones, Señor, y cada hermano que se tomó su tiempo para escribirnos, Señor, bendícelos, guárdalos. Yo te pido, Señor, que todas las actividades que sean para esparcir el evangelio prosperen, Señor. Te pedimos, Señor, que cada campaña que se preparará, Señor, que no hayan obstáculos, cancelamos toda maquinación del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, por cada familia, Señor, que ha pedido oración por salud, que ha pedido oración por su matrimonio, Señor, que ha pedido oración por la petición que sea, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú contestándola y que escuchemos, Señor, testimonios poderosos sobre las cosas maravillosas que tú has hecho y harás. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que me utilices, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor. Y yo te pido, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos para que puedan internalizar, comprender y poner en práctica la palabra, Señor, que se compartirá en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, busquen sus Biblias. Vamos a estar haciendo lectura del libro de Mateo, capítulo 17, versículos 20 y 21. Y voy a buscarlo rapidito porque lo voy a leer. En esta ocasión, este verso lo voy a estar leyendo de la traducción al lenguaje actual, pero luego me voy a mover a leer y hacer referencia a otras versiones. Hago esta aclaración porque en esta iglesia nosotros no nos restringimos a una sola versión de la palabra es una y podemos leerla y para el enriquecimiento de nuestra enseñanza utilizamos muchas versiones. ¿Por qué? Porque cada versión nos aporta a nuestro entendimiento y todas son palabra de Dios. Dice Mateo 17, 20 y 21. Jesús les respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esa montaña que se moviera de un lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Que el Señor añada bendición a esa palabra tan hermosa. Este mensaje lleva por título como una semilla de mostaza, porque precisamente es el texto al que he hecho referencia. Ha sido, yo diría que este mensaje de hoy es un mensaje, bueno, cuando el pastor dice eso, generalmente es para darnos palos, como decimos, pero este es un mensaje de esperanza, es un mensaje
para fortalecernos. Es un mensaje típico para este fin de año, para irnos con fuerzas nuevas y comenzar este 2022 de una manera distinta. Así que, ¿qué estaba pasando en este texto en particular? ¿Por qué Jesús les dice a sus discípulos estas palabras? Cuando nosotros hacemos un estudio de la Biblia a profundidad, hay unas cosas, unos elementos que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando en esta casa, ya para el 2022, tenemos planes de dar un curso corto de varios domingos acerca de la interpretación bíblica, los fundamentos, porque realmente leemos la palabra, podemos leerla como queramos, podemos leer un versículo, podemos leer varios versículos, pero realmente cuando queremos tener un entendimiento y una profundidad, hay unos elementos que debemos tomar en cuenta. Y en este caso, yo quiero saber, porque nos surgen preguntas. Yo leo este texto solo, pero esto es una respuesta de Jesús a los discípulos. Pero ¿qué ocurrió antes? Y entonces nosotros tenemos que ver el contexto de eso que está ocurriendo. Y esa es una de las reglas para la interpretación bíblica. Por eso el año que viene, no se lo pierdan, si les interesa el tema de que debería interesarle, vamos a estar hablando de fundamentos para hacer una buena interpretación bíblica. No le tenga miedo a estudiar, no le tenga miedo a aprender, porque todos llegamos a este mundo sin saber leer, sin saber hablar, sin saber caminar. Y si usted habla, lee y camina, es porque en algún momento aprendió, ¿verdad que sí? No debe ser la excepción cuando llegamos a los caminos del Señor. Y nunca dejamos de aprender. Porque Dios es tan grande y tan infinito y nuestra mente es tan limitada que se nos va la vida entera y todavía no conocemos ni una fracción de lo poderoso que es. Pero para eso está su palabra. Y en su palabra nosotros podemos obtener gran enseñanza o por lo menos una idea de los atributos, las características, las manifestaciones de Dios que ocurrieron aquí, pero que siguen siendo. Porque como decía nuestra hermana Lourdes, yo no cambio el mensaje del miércoles. El Dios de hoy es el Dios de ayer y es el Dios de siempre, por la eternidad. Entonces, volviendo acá, vamos al contexto de ese intercambio entre Jesús y sus discípulos. Es muy importante entender qué estaba ocurriendo para que Jesús les diera esa contestación que, bueno, no me voy a adelantar. Si nos adelantamos un poquito en el texto, en el capítulo 17, y vamos al versículo 14, lo voy a buscar en la Nueva Traducción Viviente, porque es la versión que casi todos mis hermanos tienen aquí. Y entonces no quiero que se me pierdan en la lectura. Ok, tiene como cintillo arriba: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice el versículo 14, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Versículo 17. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio?
Y entonces ahí es cuando Jesús le da la contestación que les leí en el versículo 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que esta contestación de Jesús se da ante una pregunta que le hacen los discípulos. ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio? Para propósitos de este estudio, nosotros no vamos a entrar en que si era una posesión demoníaca, que si era un ataque epiléptico, porque para mí, esto soy yo, fuera una o la otra, Jesús tiene el poder y la autoridad para sanarlo. Jesús sana nuestro cuerpo, sana nuestro espíritu. Así que no me interesa qué era lo que tenía. El muchacho estaba enfermo y fue buscando una sanidad. Ya fuera enfermo espiritualmente o físicamente, nosotros tenemos en algún momento una necesidad de ir a donde de nuestro Dios buscando sanidad. Entonces, esos discípulos le hacen una pregunta a Jesús que a mi entender, los discípulos conocían la contestación. Ellos van donde Jesús y les dicen, ¿por qué no pudimos sacar este demonio? Pero ellos sabían por qué. Ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Porque ustedes no confían en mí. En otra versión dice, porque no tienen fe. Las leí de las dos formas. Y vamos ahorita a abundar un poquito en ese tema. Este problema de la falta de confianza o la falta de fe en Dios es un problema que está vigente hoy en la iglesia. Está vigente. Esto es algo que no podemos negar. Y el problema de esto es que la falta de confianza en Dios nos limita y nos empobrece espiritualmente. Nosotros declaramos con nuestra boca una cosa, pero realmente en nuestro interior no es lo que sentimos. Es una realidad. Yo le digo que la incredulidad y la falta de confianza en Dios es el COVID de la iglesia. Es la epidemia en este tiempo de la iglesia, porque realmente no creemos en Dios y nos comportamos como tal. Una cosa es lo que expresa en nuestra boca y otra cosa es lo que hay en nuestro interior. Estas personas, estos discípulos, estaban caminando con Jesús, caminando con el maestro, viendo sanidades. Si nosotros vamos un poco más arriba en el texto, hubo de esos discípulos que estuvieron con Jesús poco antes en la transfiguración. Si los eventos ocurrieron en orden cronológico, vieron la manifestación de Dios en Jesús. O sea, vieron a Jesús convertido en Dios. Y aún así no creyeron. Cuando nosotros leemos esto, porque somos muy religiosos a veces, decimos, ¿cómo es posible que estos discípulos, viendo y caminando con el maestro, no creyeron? Pero nosotros somos iguales. Somos iguales. Porque nada nos diferencia de esos discípulos. Nosotros caminamos con Jesucristo. Nosotros estamos siendo testigos de manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios y aún así no creemos. Por lo tanto, cuando leemos la Escritura, debemos quitarnos los prejuicios, debemos quitarnos el señalar porque nos limita también. Nosotros somos igual que ellos. Nada nos diferencia a ellos. Por lo tanto, esas palabras que Jesús les dijo a ellos nos aplican a nosotros.
porque no creyeron, porque no confían en mí. Nosotros muchas veces no confiamos en Dios. Como les dije, la incredulidad es la epidemia de este tiempo en la iglesia. Nosotros viendo cosas, escuchando testimonios, viendo cosas, pero es una situación que puede ser corregida. No se sienta tan mal, porque Jesús nos está instando a que confiemos en Él. Miren aquí. Jesús nos insta, y aquí es que entra el elemento de la semilla de mostaza. Jesús nos insta a confiar en Él, aunque sea un poquito. Nuestra hermana Lucy, que lo aprendí con ella, en su ministerio como capellana, ella siempre tiene un potecito con semillitas de mostaza. Y es un elemento precioso para evangelizar a las personas, porque ella le muestra que así de poquito tienen que creer, así de poquito. Hoy no me las traje, ella me dio un potecito y a mí se me quedó en casa. Pero miren, así de poquito como en esa imagen. Ese poquito es lo que tenemos que confiar en Dios. Y antes de entrar en temas más profundos acerca de lo que conlleva confiar en Dios, quiero hablarles un poquito de la mostaza, porque hice la asignación. La mostaza es del género Sinapis. Existen como 13 variedades, pero 5 de esas variedades son propias de Egipto, o sea, son propias de Oriente Medio. Característica interesante de la semilla de mostaza, porque siempre hablamos del tamaño. Todas las prédicas o reflexiones, ¿verdad? Siempre lo asocio con el tamaño. Pero miren esto. Característica bien interesante de la semilla de mostaza es que se reproduce con extraordinaria rapidez. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que esto me está enseñando. Pero se reproduce con una extraordinaria rapidez, o sea, que es contagiosa, o es, si lo puedo decir de una forma, ¿verdad? Si lo puedo traducir, que se reproduce rápidamente, o sea, que donde se siembra, se reproduce, se riega. Y entonces, dentro, ¿verdad? Cuando analizamos las variedades de la mostaza, la que mejor corresponde a la descripción, hay 2. Me habla de 2. A la descripción de la semilla que hablaba Jesús en este contexto, es la Sinapis negra o la mostaza negra, que es una semillita negra, es extremadamente pequeña. O sea que siempre la vemos así como amarillita, pero esa semillita es negra, muy pequeñita, y produce un arbusto de 3 metros. Como nosotros no pensamos en metros, pensamos en pies, sería 9 pies, 10 pulgadas o más. Entonces, hay otra variedad que se llama Salvadora pérsica, que también produce un árbol de mayor tamaño que el que les comenté de la Sinapis negra. Pero lo único que Jesús le pedía a los discípulos era un poquito de fe. Un poquito. O sea que en ese momento los discípulos ni siquiera tenían ese poquito que se necesitaba. Jesús también habla en este texto, en el versículo 20. Voy a leerlo de nuevo en el 20b. Podrían decirle a esta montaña, o sea, con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. Nada sería imposible. Y entonces nosotros tenemos que tomar este pedacito de este texto con
mucho cuidado y mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. ¿Nosotros podemos mover una montaña físicamente? No. Y como dice aquí, nada sería imposible. Ahora yo digo, ok, pues como nada sería imposible con fe, pues yo voy a tener fe de que mañana yo voy a ser millonaria. Y como la Biblia me dice que nada es imposible, pues yo mañana voy a ser millonaria. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Por eso es importante que cuando nosotros nos acerquemos a la Escritura, lo hagamos con mucha responsabilidad. Lo hagamos porque la palabra que sale de mi boca impacta a otras vidas. Otras vidas que están en necesidad, otras vidas que están en una búsqueda, de la misma forma que un día yo estuve en una búsqueda y una necesidad de Dios. ¿Qué tal si a mí me hubiesen predicado? Porque es lo que se predica. Pues como nada es imposible, mañana yo voy a ser famosa, una cantante famosa, y yo no sé cantar. ¿Ven cuál es la importancia y la responsabilidad que nosotros tenemos? Por eso tenemos que entender a profundidad el texto. ¿Qué representa eso? Miren, y esto sin querer se ha convertido en un resumen de los temas que vamos a hablar en la clase de hermenéutica el próximo año. Esto es una figura literaria que se llama hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? En palabras en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico, una exageración para llevar un punto, una enseñanza específica en un momento. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que entonces mañana yo me voy a comprar un avión porque como voy a tener fe, poquita, y mañana me compro un avión porque dice que nada va a ser imposible. Sin embargo, nosotros siempre, los seres humanos, pensando en lo material, pensando en lo que podemos ver, no entendemos que Jesús lo que está diciendo es, yo tengo el poder de hacer cosas maravillosas. Yo tengo el poder de sanarte. Yo tengo el poder. Dime lo que sea, que nada de lo que hay debajo del cielo es imposible para mí. Pero no nos enfoquemos en cosas materiales ni en cosas que realmente no aportan, porque como estaba hablando nuestro hermano Javier en la clase anterior, cuando nosotros nos unimos y pedimos fuera de la voluntad de Dios, las cosas no prosperan. Miren lo que pasó en Babel, que estuvimos discutiéndolo y hablándolo en la clase. Esa gente se unió con una intención noble, según ellos, pero desenfocados completamente de Dios. Por lo tanto, aquí lo que el Señor está diciendo, sí, nada es imposible para mí, siempre y cuando esté dentro de mi voluntad. Y es muy importante que nosotros no dejemos afuera que la voluntad de Dios va por encima de nuestros deseos. Y entonces, voy a seguir por acá. Esta figura del hipérbole ilustra que nada en este mundo se puede resistir al poder de Dios. Nada. No se puede resistir a dificultad que parezca insuperable. ¿Tú sientes que algo es difícil en tu vida? Nada de eso se puede resistir al poder de Dios. Absolutamente nada. Vamos a hablar un poquito de fe. Vamos a definirla un poco y vamos a analizarla en el contexto de lo que estamos hablando en esta mañana. Vamos al verso 20. Lo voy a leer de nuevo en la Nueva Traducción Viviente, un pedacito. Porque ustedes no confían en Dios. Y entonces cuando lo leemos, por ejemplo, en la Reina Valera del 1960 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces, podemos ver aquí que el uso de la palabra fe
y confianza se usa indiscriminadamente en diferentes versiones, porque cuando vamos al origen de la palabra, significan exactamente lo mismo en este contexto de fe. En griego, el término utilizado es pistis, y eso lo hemos discutido anteriormente cuando ha venido nuestro profesor, que a los hermanos que nos están escuchando en nuestra página de YouTube tenemos las clases del profesor Poli Valentín, son excelentes. Si no ha ido a nuestro canal, entre, dele like, suscríbase y le llegan notificaciones. Sigo por acá. El término pistis significa creer, literalmente, significa creer, confiar, tener una firme convicción en lo que se ha escuchado. Y también significa fidelidad. La fe, como la estoy definiendo en este momento, es un concepto fundamental de la relación del hombre con Dios. Por lo tanto, es imposible tener una relación con Dios sin confiar en Él. Es imposible tener una relación con Dios sin serle fiel. Es imposible tener una relación con Dios sin tener una firme convicción que lo que Él ha prometido en mi vida se va a cumplir. Es imposible. Es imposible. Por lo tanto, esto de servir al Señor no se trata de que yo voy todos los domingos a la iglesia. No se trata de que yo levanto mis manos. No se trata de que yo no me pierdo una. Se trata de que para yo poder tener una relación, yo necesito confiar con quien yo establezco esa relación. En este caso estoy hablando de Dios. Pero podemos hablar del matrimonio. Para yo poder tener una relación con mi esposo, yo tengo que confiar en él. Y como nota al calce, me voy a servir con la cuchara grande. El viernes cumplí mi aniversario número 15. Y yo sabía que iba a llegar. Yo nunca tuve dudas. Muchas personas dicen, no, yo me casé y yo decía que en la primera no. Yo me casé con la convicción de que es para toda la vida. Era lo que yo anhelaba, era lo que yo quería. Y yo no le serví al Señor en ese momento, pero ya el Señor estaba trabajando conmigo. Y entonces, cuando nosotros tenemos un esposo tiene una esposa, tiene que haber una relación de confianza. Aquí los celos no pueden existir. No puede existir porque ¿cómo tú vives así? ¿Cómo tú vives no creyendo en lo que te dice tu esposo? Y entonces, eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo en términos de matrimonio, en términos de relación con los hijos. A los hijos no se les miente. A los hijos se les dice la verdad de una forma de acuerdo a su edad. Se cumplen promesas. A los hijos se les cumplen las promesas. En casa hay una regla, que lo que yo siento que yo no les puedo cumplir, yo no se los puedo decir. Porque si no, me van a caer arriba, para empezar. Y segundo, que voy a quedar como una mentirosa. Y entonces muchas veces yo les tengo sorpresitas, les tengo, vamos a pasear o algo, y yo espero hasta el último momento, porque cosas suceden. Nos enfermamos, se nos va el ánimo, o simplemente se nos acaba el dinero y no podemos hacerlo. Y entonces no podemos hacerle promesas, y ellas lo saben, eso es una regla. Mamá no promete, porque si mamá y papá no cumplen, quedamos como unos mentirosos. Y entonces, entre las relaciones humanas, tiene que existir la confianza. Tú no puedes estar al lado de una persona en la que tú no confías. Tú no puedes estar al lado de una persona que tú sabes que te va a fallar. De la misma forma,
Cuando tú le fallas a alguien, esa persona no puede estar al lado tuyo porque sabe que en cualquier momento le vas a fallar de nuevo. Pero afortunadamente, con nuestro Dios no pasa así, porque el Señor cumple sus promesas. Ya el Señor nos ha prometido muchas cosas que están contenidas en su palabra y también promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros como individuo. Y anoche yo tuve un sueño que me lo voy a reservar en este momento, pero yo normalmente no sueño cosas así, ¿verdad? Hay personas que Dios le habla fuertemente a través de sueños. En mi caso no es así. Recuerden que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras y de muchas formas. Dios normalmente no me habla a través de sueños, me habla a través de otra forma. Pero anoche yo tuve un sueño donde Dios confirmó mi llamado. Y entonces yo tengo que confiar y creer en eso. Yo no me puedo parar delante de ustedes diciéndoles que Dios cumple lo que promete y yo no lo creo. Yo lo creo y yo lo creo. Y el Señor me lo sigue confirmando. Y entonces, seguimos hablando de fe. Como les dije, es un concepto fundamental en la relación del hombre con Dios. En cuanto a confianza, la palabra pistis se relaciona con la convicción basada en esa confianza. Si nosotros queremos profundizar en el tema de la fe, vamos al Nuevo Testamento y vemos que Pablo es quien más enfatiza y desarrolla el concepto de la fe como la confianza en Dios o como en el Dios confiable. Así que si queremos profundizar en el tema, vamos a leer, aunque podemos ir al Antiguo Testamento, que hay muchísimas referencias, pero el que más estructura el concepto de la fe como confianza en Dios o el Dios confiable es Pablo y lo vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros como creyentes en Cristo tenemos que evaluar cómo estamos. Por eso les dije que esto es una reflexión para motivarnos. Vamos a reflexionar cómo está mi confianza en Dios. Y como les dije, esto no se mide con asistencia a la iglesia o porque diga mucho gloria a Dios cuando hay devocional, aunque no está mal. No me malinterpreten. Tenemos que congregarnos. Punto. La palabra lo exhorta. Nosotros no somos entes que vamos vagando por el mundo solos. Nosotros tenemos que reunirnos con nuestros hermanos. Tenemos que reunirnos a adorar a Dios, a estudiar su palabra. No me malinterpreten. Pero no se trata de eso. En esencia, o sea, mi fe en Dios no se trata en las cosas que yo puedo hacer visibles a otros. Es una cosa en el interior. Y todavía nosotros no hemos entendido de que el exterior es inmaterial y lo que es importante es lo que está en nuestro interior. Nuestro hermano Javier, mi amado esposo, yo digo nuestro hermano Javier y me siento tan lejos de él. Esta mañana estaba hablando de la unidad de la raza humana. Parece un tema trivial, pero es que nosotros tenemos que quitarnos los prejuicios de la cabeza. Y uno de ellos es que nosotros juzgamos por lo que vemos. Nosotros lo primero que miramos es cómo va vestido, cómo está peinado, especialmente las mujeres. Les soy sincera. Cómo vamos vestidos, si vamos maquilladas, si no vamos maquilladas, si tenemos pantalla, si tenemos collar, si tenemos, cómo tenemos nuestras uñas pintadas o no. Y entonces se nos olvida o medimos a las personas por lo que vemos cuando lo que nos interesa y lo que le interesa a Dios es el interior de la persona. Por lo tanto, esto no se trata de lo que expresamos, sino de que yo tengo que estar atenta a la voz de Dios, ¿verdad? Porque si yo confío en Él y yo tengo fe en Dios,
Yo tengo que estar atenta a Él y dispuesta sobre todas las cosas a hacer lo que Él demande de mí. Y eso es lo que no nos gusta. Nosotros nos gusta recibir y recibir, pero en el momento en que Dios demanda de nosotros algo más, ahí nuestra confianza en Dios se desvanece. Hay unas necesidades dentro del pueblo de Dios que nosotros tenemos que suplir, cada uno de nosotros. Y hay unas necesidades en la iglesia que nosotros debemos suplir. Y no estoy hablando de mí como ministro de la casa, ni del pastor Luis y Brenda, ni de los pastores Emily y Adam. No, de todos. No podemos venir a la iglesia como espectadores solamente, porque cuando venimos en esa actitud no recibimos nada. Les voy a dar un ejemplo. Y para ilustrarlo. Nosotros estamos en un tiempo de oración. Hace ya más de un mes, casi 2 meses, comenzamos a las 7 de la mañana, ahora estamos a las 8 de la mañana, orando, intercediendo por las peticiones, orando por la casa, orando por el ministerio, orando por ¿cuánto se puede orar? Por todo, y no nos cansamos y seguimos y se nos acaba y volvemos y oramos por lo mismo. Y entonces, ¿qué hago yo si yo estoy aquí orando y Dios me muestra a alguien en necesidad dentro de nosotros? ¿Qué yo voy a hacer? Por ejemplo, voy donde el pastor y le digo, pastor, mire, es que Dios me mostró que orara por esa persona. Ajá, pues ora tú por esa persona, porque Dios no me mandó a mí, te mandó a ti. ¿Me van entendiendo? Así que cuando nosotros tenemos confianza en Dios, nosotros obramos y estamos atentos a sus instrucciones. Nosotros tenemos que dejar este concepto que viene muy inculcado culturalmente de que Dios a quien único le habla es al pastor, porque eso es algo cultural. Eso es algo cultural y lo podemos atar, si lo puedo decir una cosa, a las enseñanzas católicas que nos han inundado en esta parte del mundo. Que Dios habla a través de una sola persona y que nosotros somos espectadores. A ver a lo que me dicen. Y entonces, la palabra a mí no me dice eso. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes no hicieron esa sanidad que ustedes pueden hacer. No porque ustedes tienen la fuerza, es porque ustedes creen en mí. Pero ustedes no creen en mí. Por lo tanto, pues, ¿qué yo voy a hacer con ustedes? Dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y son palabras sumamente fuertes. Son palabras sumamente fuertes. Dios te manda a orar por alguien. Usted se levanta y usted va donde esa persona, usted le impone las manos y usted ora. Usted no tiene que preguntarle qué te pasó, cuéntame tus problemas personales, por qué estás llorando. No. Usted simplemente vaya y haga lo que Dios le mandó a hacer. Nosotros tenemos que dejar esa actitud pasiva, esa actitud de que, bueno, pues, ay, a mí no me gustaron las canciones de hoy. Ay, no, ese mensaje no. Es que él habla tan pausadito. No, entonces se te pierde la esencia, pierde todo. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos solamente instrumentos de Dios y que cuando nosotros confiamos en Él, lo que hacemos es creer que lo va a hacer, creer que lo puede hacer a través de mí, nosotros nos convertimos en instrumentos de Él. Y entonces, en ese momento, cuando nosotros entendemos que la sanidad viene a través de mí, pero no producto de mí, es que nosotros podemos
decidirnos y abrirnos a hacer grandes cosas por el Señor. Voy a repetir eso porque creo que no. Cuando nosotros creemos y confiamos en Dios y confiamos de que esa sanidad será a través de mí, pero no producto de mí, entonces ocurren grandes cosas. Y en mi opinión, eso es liberador. A mí me da libertad porque la responsabilidad no es mía. Obviamente la responsabilidad de hacerlo es mía, pero el poder no sale de mí. El poder sale porque confié en Dios. Y eso, otra cosa que yo aprendí, que me liberó y que me permite hablarle a otros de Dios con libertad, especialmente a mis familiares, es que nosotros se nos enseña muchas veces, o a muchas personas se les ha enseñado erróneamente, de que nosotros tenemos que convencer a la persona a quien estamos trayendo una palabra. Tenemos que convencerla, es que yo le tengo que hablar a mi hermana Lourdes que no le sirve el Señor y es que yo la tengo que convencer. Y si yo no la convenzo, es que algo mal yo hice. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo entendía que eso era así, porque fui mal enseñada. Cuando yo aprendí que el que convence es el Espíritu Santo, yo me liberé. Yo cumplo con mi trabajo. Yo transmito la palabra y me voy. Lo que pase de ahí en adelante, allá el Señor que bregue. Eso, yo cumplo con hacerlo. Y esas son cositas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que internalizar y tenemos que reflexionar porque el año que viene las cosas aquí van a ser distintas. Cuando llegue el momento de ministrar la palabra y los líderes no demos abasto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues saldremos de aquí a las 10 de la noche porque grandes cosas vienen el próximo año. Grandes cosas vienen el próximo año. Y todos tenemos que estar preparados para eso, absolutamente todos. Cuando vamos de nuevo a los discípulos, ellos fueron confrontados con una realidad. Como les dije, caminaban con el maestro, pero no le creían. Sin embargo, se acerca este hombre que estaba desesperado, como lo leímos en el versículo 14, porque tenía a su hijo enfermo. Y fíjense, cuando nosotros analizamos la fe que Dios le pedía, Jesús le pedía a los discípulos, que era como una semilla de mostaza, fíjate que los discípulos no tenían fe. Sin embargo, ese hombre que vino buscando sanidad sí tenía fe. Porque él llegó, y fíjense qué interesante, él no llegó directamente a Jesús, él llegó a los que le seguían, porque él sabía que esa sanidad podía venir a través de ellos por ser sus discípulos. Porque el concepto de discípulo en ese tiempo, cuando nosotros vamos atrás y analizamos y vemos históricamente el contexto, si yo era discípula, perdona Lourdes que te use de ejemplo, si Lourdes era mi maestra y yo era discípulo de Lourdes, yo comía como Lourdes, yo caminaba como Lourdes, yo hablaba como ella. Por lo tanto, lo que ella hiciera, yo podía hacerlo. ¿Ok? Y entonces, ese hombre, confiando en esto, va donde los discípulos. Fíjate que no fue donde Jesús mismo, porque él sabía que la sanidad la podía encontrar a través de. Sin embargo, no lo consiguió, pero no fue por la falta de fe del hombre. Otro tema que debemos traer a colación y analizarlo. Cuidado con decirle a la gente que Dios no te contestó, una persona que no le sirve al Señor, que Dios no te contestó por tu falta de fe. Cuidado.
porque vemos y escuchamos cosas que realmente no son de Dios. Cuidado si el de la falta de fe eres tú. Cuidado. Sigo acá. Él fue directamente donde los discípulos. O sea que él tenía más confianza. Él que venía de lejos, de otro sitio, por oídas, fue donde los discípulos del maestro. Así que eso va atado con lo que les acabo de decir. Aquí no se trata de quién es la figura principal. Aquí no se trata de quién es el que predica el domingo. Aquí no se trata de quién es el que dé la clase. La palabra es una. La palabra es una. Quítese esos prejuicios de la cabeza. Y si siente que va a tener prejuicios, pues entonces tápese los ojos, cierra los ojos mientras escucha el mensaje. No sé, por decir algo. Pero no deje que eso le robe la bendición. No deje que eso le robe la bendición. Entonces, cuando nosotros analizamos a este hombre que vino, podemos ver un principio bien interesante, que es que para tener mucha fe es necesario tener primero poca fe. Para poder, y aquí hacemos la analogía con la semilla de mostaza, para llegar a tener mucha fe, nosotros primero tenemos que tener poquita fe. Y como les dije, la característica que más me sorprendió de la mostaza no es su tamaño, sino que se reproduce rápidamente. Así que de algo pequeñito, rápidamente se convierte en algo grande. Poquita fe, mucha fe. Es algo gradual, es algo que va creciendo si nosotros lo permitimos. Y la fe como concepto es algo muy abstracto, es como el amor. No sé si me van siguiendo. El amor no se puede cuantificar. Los seres humanos necesitamos cuantificar porque es parte de nuestra naturaleza. Como estamos tan limitados, nuestra mente es limitada en comparación a Dios. Nosotros necesitamos cuantificar cuántas personas hay. Por eso nosotros medimos el éxito de un ministerio por la cantidad de personas y eso es un error. Necesitamos cuantificar cuántas estrellas hay, cuánta arena en el mar. Póngale usted, todo se puede medir. O por lo menos se hacen, ¿cómo se llama esto? Cuando se hacen estimados de cosas que no se pueden contar por la cantidad o por lo grande que es. Sin embargo, la fe y el amor, para darles un ejemplo, son conceptos que no son cuantificables, no se pueden cuantificar. Pero los seres humanos necesitamos cuantificar, como les dije. Por eso es que Jesús, conociendo nuestra limitación, porque somos finitos, nosotros somos seres finitos ante un Dios infinito. Piensa en eso es maravilloso. Jesús usa un elemento como esa semillita para poder ilustrarnos una realidad. Realmente ¿podemos traducir la fe en un tamaño? No, porque como les dije, son conceptos abstractos que no se pueden cuantificar. Pero muchas veces nosotros queremos comernos el mundo y tenemos que entender que debemos comenzar por lo pequeño. Jesús nos dice una fe muy pequeña. ¿Cuán pequeña? Como un grano de mostaza. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Los comienzos humildes de todos, comienzos modestos, siempre nos van a llevar a cosas grandes. Comienzos pequeños pero bien fundamentados. Comienzos donde tú sabes hacia dónde vas, porque Dios está contigo. Te van a llevar a lugares que tú jamás pensaste.
pero todo comienza por algo pequeño. Y cuando yo estaba preparando este mensaje y estaba analizando y reflexionando en lo que el Señor quería traerme o darme para ustedes, primero para mí, luego para ustedes, es que algo que a nuestros ojos es pequeño en un principio, es capaz de convertirse en algo grande, poderoso e inamovible. El árbol de mostaza es grande, es majestuoso y está fijo, no se mueve. Y esto me lleva a mí a recordar un testimonio, porque es bueno que nosotros vayamos al pasado, no para pensar en las cosas malas que hemos hecho, o sea, los errores que hemos cometido, en términos, no digo errores en términos de pecado, muchas veces tomamos malas decisiones o nos pasan cosas trágicas o no vamos al pasado para eso, vamos al pasado para ver lo grande que Dios ha sido con nosotros y las maravillas, porque muchas veces queremos ver cosas cuando ya Dios lo hizo. Y entonces Dios me trajo a memoria un testimonio de algo que a mí me ocurrió, a nosotros como familia. Nos ocurrió en el 2013, 2014, 2015, por ahí. Nosotros en el 2013 comenzamos a congregarnos aquí. El primer servicio nosotros fuimos en calidad de acompañarlos como de espectadores y acompañar y apoyar a familia, ¿verdad? Por los lazos que nos unen. Pero desde ese primer día yo estaba aquí. Y ya Dios estaba trabajando conmigo, estaba trabajando con mi esposo, porque nosotros no podemos huir del Señor. ¿Sabes? Tratamos y tratamos, pero en algún momento vamos a llegar. Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Y fue hermoso porque nos ocurrió como matrimonio, como familia a la misma vez. Muchas personas, uno llega primero que el otro, no importa en las circunstancias que pasen, el Señor no llega tarde. Pero el testimonio es el siguiente. Nosotros comenzamos a congregarnos, éramos unos bebés en cuestiones de conocimiento bíblico, de experiencia. Nosotros apenas estábamos en ese proceso. Y mi nena, Indira, comenzó a enfermar. Ella, de ser una niña sumamente saludable, de momento pues comenzó a tener problemas de salud que eran sistémicos, o sea, tenía problemas de tolerancia de alimentos, tenía problemas del estómago, tenía problemas en la piel y todo al final pues conectaba, todo era una misma condición. Y entonces pues yo comencé a buscar ayuda médica, empecé a ir a especialistas, fui a alergistas, fui a gastroenterólogos, le hicieron estudios. Entonces ella tenía esa intolerancia a los alimentos, que al punto que no me podía comer muchos cereales, no me podía comer casi ninguna carne, y su dieta estaba limitada básicamente a comer arroz blanco. Y eso pues es sumamente difícil para mí como mamá, pues era muy difícil porque a veces yo no encontraba qué hacerle y obviamente me sentía súper mal porque ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Porque esa nena no se me puede desnutrir. Pues con arroz blanco tú no le suples las necesidades vitamínicas y nutrientes a un niño. Ella estaba bien delgadita, ojerosa, ella me desarrolló asma en ese tiempo. Mira, le pasaron muchas cosas, pasaron muchísimas cosas en un poco tiempo. Y una de las condiciones que me hablaron tenía que ver con la intolerancia a alimentos, una inflamación en el esófago que no tenía cura. No tenía cura. Para la ciencia, no tenía cura.
Y entonces, en ese momento, pues yo, bebé, en esta cosa de lo que se llama servirle al Señor, pues tenía un poco de miedo, tenía muchas veces, como yo soy bien analítica y me gusta mucho la ciencia, igual como estaba diciendo Javier esta mañana, nos gusta mucho la ciencia, a mí me gusta mucho la medicina, me gusta mucho la farmacología. Eso era lo que quería eventualmente estudiar. Y entonces me puse a buscar investigaciones sobre el tema, sobre la condición. Pues no tiene cura, se sabe muy poco, no se sabe casi nada y lo que se sabe es que no tiene cura. Y entonces pues su vida iba a depender de comer básicamente nada y pedirle a Dios que no se le afectara la motilidad del esófago, porque ahí pues entonces podía tener problemas para tragar y eventualmente para respirar, etcétera. O sea que era un cuadro un poco complejo. Y yo les confieso que yo me iba solita a leer toda esa información y yo lloraba porque o sea, era lo que le iba a deparar a mi hija. No era fácil. Sin embargo, ahí es donde entra el concepto de la fe pequeñita. Yo sabía que Dios tenía la capacidad de hacer la obra. Obviamente no sabía que yo podía ir directamente donde Él a pedirle esa sanidad. No sé si me entienden. Cuando nosotros somos bebés en el Evangelio, nosotros creemos que es a través de. Sin embargo, es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros recibimos sanidad. Y entonces, sí yo sabía que el Señor podía hacer el milagro, pero no sabía cómo. Y entonces me acuerdo que alguien, no recuerdo, bueno, no quién exactamente, nos dijo, vayan a un servicio de oración en Carolina, que allí se va a mover Dios de una manera sobrenatural y vas a ver las sanidades. Mira, hermano, yo no sabía nada de eso. Yo fui sin saber. Pero sí yo sabía que en algún momento alguien iba a ponerle las manos a la nena y iban a orar por ella. Yo con eso tenía. Con eso yo tenía. A eso yo me refiero con un poquito de fe. Entonces llegó a la iglesia, escuchó la palabra, que creo que le expuso hasta el pastor Luis ese día. Y entonces me senté allí y dije, bueno, va a llegar el momento de imponer manos y aquí va a pasar todo el mundo y yo voy a pasar la nena primero que nadie. Pues fíjese que no. Resulta que empezaron a pasar cojos, personas en silla de ruedas. ¿Tú te acuerdas que así fue? Y de momento pasaron decenas de personas porque había mucha gente. Y comenzó ese proceso de orar y sanidades y todo. Y yo sentadita porque físicamente nosotros no parecíamos que estábamos enfermos. La nena no parecía físicamente que estaba enferma, pues nadie la miraba, nadie me decía pasa al frente. Y entonces yo trataba de pasar con ella, que ya estaba bien pequeñita, y se me metía otro en el medio. Y yo, ok, pues me senté. Y ella, mami, me quiero ir. Yo, no, porque va a llegar nuestro turno para orar por nosotros, que te van a sanar, Dios te va a sanar. Y entonces resultó que la nena se me durmió, pero nos quedamos. Porque yo sabía que de ahí yo iba a salir con algo. Con algo yo iba a salir. Pues al final nos pasa, alguien se dio cuenta. Yo creo que el pastor le dijo a alguien, mira, oren por ellos y yo no voy a orar por ellos porque ellos son familia y no quiero que venga alguien más a orar por ellos, que Dios lo use. Y vino este hombre que después que ministró y oró por la nena, resulta que era un pastor que ese día estaba visitando, o sea que ni siquiera él era parte del programa. Tú, vete, ora por ella. Así que ese fue el instrumento que Dios utilizó para producir esa sanidad. Y miren lo que ocurrió. Miren, no sé si están viendo la similitud con la historia bíblica. Él vino y yo dije, ¿quién es este señor?
Recuerdo que vino un señor y una señora. Y que este señor aquí, este no es el pastor. ¿Y por qué él va a orar por mí? Pero dije, bueno, olvídate. Dios sabrá. Y entonces, él no oró de primera instancia. Él vino donde nosotros y le dijo, ¿qué sucede? Tenemos a la nena enferma, no le dimos mucho detalle. Y entonces, él comenzó no a orar por nosotros, comenzó a hablarnos. Él no nos habló en lenguas, él no nos gritó, él no se cayó para atrás, él nos habló. Él nos habló. Nos habló de su hijo, que cuando era un bebecito, un infante, estuvo al borde de la muerte y Dios sanó a ese niño. Y ese niño en ese momento tenía como 21, 20 y algo de años. Y él, antes de orar por ella, él nos dijo, si Dios lo hizo con mi hijo, Dios lo puede hacer por tu hija. Y entonces le impuso las manos, la nena dormida, y oró por nosotros. ¿La sanidad vino inmediatamente? No. La sanidad fue progresiva. Dios a veces ora, o sea, Dios a veces hace sanidades inmediatas y Dios a veces hace sanidades progresivas. En este caso, de ese día en adelante, yo dejé de mirar y leer investigaciones, les puedo decir, porque eso, mira, estaba dañando mi mente. Y comencé a creer, esa sanidad viene, y de ahí en adelante, las cosas fueron a mejor. La condición se estabilizó, desapareció. La última vez, y tengo pruebas médicas de eso, un milagro. Cuando se veía un esófago todo atrofiado, un esófago en carne viva, con puntos blanquecinos de que era realmente la condición, a un esófago limpio, un esófago sano, Dios hace la obra. Y yo no me tengo que ir ya a esperar muy adelante que Dios va a hacer, porque Dios lo hizo. Eso estaba afectándonos físicamente, nos estaba afectando emocionalmente, nos estaba afectando económicamente, porque las comidas costosas, ir a una tienda especializada y comprar alimentos sin alergenos es carísimo. O sea, yo hacía una compra para mi familia y una compra para la niña. O sea, eran muchas cosas las que estaban pasando alrededor mío. Sin embargo, Dios nos hizo pasar por ese proceso porque Él quería que de la misma forma que ese hombre, que Dios lo usó en ese momento para traernos una palabra de consuelo y decirnos, ¿sabes qué? Dios puede sanarla. En otro momento yo puedo ir donde ti y decirte, ¿sabes qué? Dios sana. Y en ese momento es cuando la fe, como un concepto cuantificable de algo pequeñito, se convierte en algo grande. Así que, hermanos, vienen cosas grandes, vienen cosas especiales, vienen cosas maravillosas. Y este es tiempo de que nosotros nos mantengamos firmes, porque los que se mantengan firmes van a obtener una recompensa. No económica, no piensen en chavo, no es económica. Vamos a tener la oportunidad de ver cosas que otros no van a ver porque no creyeron y se fueron. Este es tiempo donde tenemos que dejar el miedo de hablarle a otros de Dios, de orar por otros dentro de la iglesia o en el lugar donde estemos. Porque aunque usted crea que lo que Dios hizo por usted es insignificante, para otros es la gran cosa. Y no se quede callado. La semana pasada, la hermana Zaira compartió un testimonio aquí que a mí me llegó a lo profundo de mi ser y ella no tiene ni idea de lo impactante que eso ha sido para mi vida. Y ella fue valiente y testificó. Este es tiempo de dejar de ser espectadores. Y es tiempo de enrollarnos las mangas y trabajar para el Señor. Nada más. Este 2022 tiene que haber una mentalidad nueva. Nada de resoluciones, nada de
de que voy a rebajar. No. Que la resolución, que la expectativa es que, mira, este año se acaba, pero no solamente en enero yo voy a estar más fiel al Señor, es que en el resto del año hay muchas cosas que van a pasar, muchas cosas que están pasando ya. Y yo por lo menos no me lo quiero perder. Y es tiempo de usar los dones que Dios nos ha dado. Los dones son regalos del Señor. Es tiempo de ponerlos en funcionamiento y también los llamados. Es tiempo de acordarnos de ese momento en el que Dios nos sacó de la perdición eterna para llevarnos a salvación. Es tiempo de venir a la casa de Dios sin esperar lo que Dios me va a dar. Y en actitud de darle alabanza genuina en espíritu y en verdad. Aquí lo demás lo hace el Señor. Lo demás lo hace el Señor. Y realmente el Señor está haciendo cosas bellas. Y no por decirlo de boca, realmente Dios está haciendo cosas bellas. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se lo pierda. A las personas que nos están escuchando a través de la radio, sigan hacia adelante. Sigan creyendo, sigan confiando. Sigan haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Lo que sea que les haya mandado a hacer. Y cosas grandes seguirán pasando. Realmente la venida del Señor está a la esquina, a la vuelta de la esquina. Y nosotros no nos queremos quedar afuera. Realmente nosotros no debemos quedarnos afuera. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios. Si alguien tiene una petición, alguien necesita oración, puede pasar hacia adelante. Gracias te damos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor, y tu palabra ha hablado en esta mañana, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que los guardes. Yo te pido, Señor, que seas tú produciendo, Señor, esa sanidad que tanto están deseando, Señor. Yo te pido, Señor, que la fe aumente cada día más, Señor, porque tu palabra lo dice. Padre, yo te presento, Señor, a los pastores. Yo te presento, Señor, a los líderes de esta casa, Señor. Yo te presento, Señor, los planes para el 2022, Señor. Padre, estamos en tus manos, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te damos gracias, porque tú eres bueno, eres maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.